Final de esta quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España, una etapa en la que el viento ha sido el factor predominante. Se van a cubrir 247 kilómetros de subidas. Los corredores, continuos toboganes que van a dificultar enormemente en la marcha de los ciclistas en estos últimos 20 kilómetros de la etapa en los que nos encontramos ya en estos momentos. Este es el pelotón principal del que en estos instantes acaban de saltar dos corredores y marcha por delante este corredor, el integrante del equipo Istor Sigma, Harmelin, que ha partido del gran grupo cuando quedaban unos 40 kilómetros para la línea de meta y que tiene una ventaja ahora sobre el gran pelotón de aproximadamente unos 50 segundos. Se ha rodado de forma muy rápida a lo largo de toda la etapa, tal es así que en estos momentos, cuando hace 4 horas que comenzó esta jornada, se han cubierto aproximadamente 230 kilómetros a un promedio aproximado de 47 kilómetros por hora, aunque en el momento que se cubría el kilómetro 100 de la etapa se había rodado a un promedio de 51 kilómetros 285 metros por hora. El viento ha soplado siempre por detrás y esto ha hecho que la velocidad de los ciclistas haya ido en aumento, rodándose a velocidades vertiginosas y llegando a la línea de meta con un adelanto que va a estar aproximadamente en unos 40 o 50 minutos con respecto al horario más optimista previsto por la organización. Ahora les contaremos enseguida el desarrollo de esta etapa, pero vamos previamente a conocer lo que está pasando en directo en estos momentos. Ha finalizado ya la escapada solitaria de Harmelin, que hace muy pocos kilómetros pasaba por la meta volante de Ladrada con 1 minuto 17 segundos de ventaja sobre el pelotón. Le han sobrepasado esos 3 corredores, entre los que hemos podido reconocer a Jaume Vilamayó y también a Ronnie Van Hollen. La diferencia ya se ha reducido tremendamente. El pelotón hoy tampoco está para bromas, no permitió una escapada de 5 corredores en los kilómetros iniciales de la etapa y tampoco parece que esté dispuesto a permitir la salida de estos 4 que tienen ahora en sus pantallas. Los 5 corredores que han sido protagonistas de la etapa a lo largo de todo su desarrollo partieron del gran grupo en el kilómetro 17. Inicialmente lo hicieron René Martens del equipo ADR y Herminio Díaz Zabala del equipo de la 11, y en el kilómetro 65 se produce la fusión con otros 3 corredores, Juan Martínez Oliver del equipo Kelme y los corredores extranjeros Alex Pedersen y Herman Frison. Adelante, Alberto Bacigalup. Efectivamente, porque mientras el corredor Harmelin, protagonista de los últimos kilómetros, se ha quedado descolgado, 3 hombres marchan en cabeza: Pello Ruiz Cabestany, Jaume Vilamayó y el holandés Ron Van Hollen. La diferencia respecto al pelotón es de unos 60 metros. Ahí los tienen, y tienen lo que les decíamos, unos perfiles duros en estos últimos kilómetros de recorrido por unas carreteras bastante estrechas con continuos toboganes, y estos 3 hombres, Pello Ruiz Cabestany del equipo La 11, Van Hollen del equipo ADR y el corredor del equipo Kelme, ahí le tenemos en estos momentos en cabeza de pelotón a Jaume Vilamayó. Son los 3 hombres que apenas con unos 25 o 50 metros marchan por delante del gran pelotón del que han comenzado a tirar los hombres del equipo Caja Rural, el equipo del líder Roland Leclerc, y antes lo habían hecho los corredores del equipo Teca, el equipo de Malcolm Elliott, un hombre especialista en llegadas y mucho más en llegadas como la de hoy, ya que los últimos 500 metros de esta etapa son en una rampa de un 6% de desnivel que favorece fundamentalmente las cualidades llegadoras del corredor británico. Hemos visto cómo han alcanzado a esos 3 corredores. Sí, Alberto Bacigalupe. Producido la neutralización por parte del gran paquete sobre los 3 hombres de referencia última. También la Moto 2, Juan Carlos Rivero nos pedía paso. Sí, para dar ese último paso por la meta volante de Ladrada, hace exactamente unos pocos kilómetros, por la importancia que pueda tener en las bonificaciones con respecto a la clasificación general. El primer paso por ese último paso puntuable ha sido de Rob Harmelin. A continuación el dorsal número 124, Miguel Ángel Iglesias, y tras él en tercera posición William Pulido. Esto significa que en estos momentos la clasificación general seguiría encabezada por Roland Leclerc, ahora con 6 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, José Luis Laguía, ya que en la meta anterior, como hemos dicho en el último sprint especial de Guijuelo, Roland Leclerc se había metido en la segunda plaza y había cogido 4 segundos de bonificación que, sumados a los 2 que tiene ya de ventaja sobre el segundo de la general, le convierte en líder con 6 segundos de ventaja sobre José Luis Laguía, el corredor del equipo Reynolds, que también se metió en ese sprint especial de Guijuelo, aunque tuvo que conformarse con la 4ª posición.
Saltó unos metros antes de la pancarta José Luis Laguía, intentando sorprender a los corredores de Caja Rural. Estamos en la localidad de Sancho Tello, por tanto aproximadamente a 14 kilómetros de la llegada aquí en Béjar. Como les decía, Laguía intentaba sorprender a los hombres del Caja Rural, que han realizado un buen trabajo a lo largo de toda la jornada de hoy. Sin embargo, el sorprendido ha sido él, toda vez que Roland Leclerc ha salido fortísimo y ha cogido esos 4 segundos de ventaja. No parecía que fuera a haber lucha hoy por las bonificaciones. Sin embargo, ahí ha estado Laguía intentando la sorpresa. Un Roland Leclerc que ha demostrado claramente la famosa frase de que el maillot amarillo da alas, porque José Luis Laguía es en teoría mejor sprinter que el francés, y en cambio el corredor del Caja Rural consiguió meterse delante del Reynolds en ese sprint. Resumiendo un poquito más lo que ha pasado de significativo en la jornada de hoy, señalar 3 abandonos: los abandonos del portugués Paulo Pinto del equipo Sicasal, del corredor español José Manuel Palacín del equipo Mavisa, y sobre todo por su importancia en la historia del ciclismo, del italiano de la Marlboro, Giuseppe Saroni, que ya salió con bronquitis de La Coruña y al que una diarrea en las últimas horas le ha impedido cumplir siquiera el final de esta quinta etapa. Los italianos vienen a rodarse para el Giro de Italia, pero Saroni ni siquiera ha esperado el momento para poder intentar comenzar a coger la forma. Otro de los hombres retirados hoy, Paulino Pinto, recordemos que fue segundo en la última etapa del año pasado en Madrid. Veíamos anteriormente cerrando el pelotón al dorsal número 61 el corredor del Listor Sigma, Hermann Frison, mientras por delante hay una tremenda lucha intentando tomar unos metros de ventaja sobre el pelotón. Después, recordémoslo, estos hombres llevan ya más de 230 kilómetros rodando a unas velocidades verdaderamente de escalofrío y todavía tienen fuerzas para intentar el salto. Eso que les decíamos antes, se lo recordamos, se rodaron las 2 primeras horas a un promedio de 51 kilómetros casi medio por hora, y se va a cubrir la totalidad de los 247 kilómetros de la etapa a un promedio cercano a los 48 kilómetros por hora. Esto da prueba de que han rodado muy deprisa, pero siempre con la ayuda de un viento que durante la mayor parte del trayecto ha sido de espalda y que solo en algunos sitios ha rolado para soplar meramente de costado. Vemos continuos saltos en la cabeza del pelotón de corredores que están tomando la iniciativa, intentando saltar del gran grupo y coger ventaja. Se trata de un hombre del equipo Teca el que ha tomado ahora esos metros de ventaja. Imposible a esta velocidad que llevan intentar la identificación, más en una carretera que ahora ya empieza a subir, a bajar, serpenteando en las estribaciones de la Sierra de Béjar. Sí, Juan Carlos Rivero. Sí, tal vez pagando el esfuerzo del tremendo trabajo que han desarrollado durante la etapa de hoy. Está tremendamente partido el pelotón y en las últimas posiciones, incluso algunos descolgados con diferencias de 20 o 30 segundos, están René Martens, Díaz Jaula, y también vemos ahora en los últimos lugares a Juan Martínez Oliver. Son producto del esfuerzo realizado durante esa escapada de aproximadamente 190 kilómetros que 5 corredores habían mantenido en la jornada de hoy. Este es el grueso del pelotón, aunque como nos acaba de decir Juan Carlos Rivero, hay algunos corredores que marchan por detrás, mientras en cabeza del gran grupo continúan los intentos de escapada. Ahí está el soviético nacionalizado noruego Janus Kuhn, un hombre importante en el mundo del ciclismo, que es la primera vez que se deja ver en esta Vuelta Ciclista a España en las primeras posiciones de la carrera. Algunos especialistas lo daban como favorito a estar entre los hombres que lucharan por la general al final de la vuelta. Hasta ahora no se había dejado ver el noruego nacionalizado, y ahí lo tienen. Ha salido muy fuerte, ha tomado una ventaja bastante buena en apenas unos cientos de metros de recorrido, cuando por detrás se siguen produciendo saltos. Adelante, Alberto. Sí, efectivamente, tras Kuhn marcha Marino Alonso a 4 segundos y la cabeza del pelotón ahora muy estirado a 11.
Un pelotón que, como ven ustedes en las imágenes, comienza a romperse en sus primeros lugares. Acaba de ser superado Marino Alonso y por delante ya solo queda Janus Kung y esos hombres que están saltando rápidamente el gran grupo. Podría ser Eric Aritou, el hombre que marcha en cabeza, el corredor francés del equipo RMO, que lleva el maillot de campeón de Francia. Rápidamente se le están uniendo otros corredores a su rueda. Lo cierto es que esta carretera, estos últimos kilómetros, son por un asfalto bastante malo y con carreteras estrechas, continuos toboganes, y esto dificulta enormemente la capacidad de persecución de un pelotón que no puede hacer los perfectos relevos en su cabeza y que por tanto no puede imprimir el fortísimo ritmo al que los corredores rodadores están acostumbrados en los últimos kilómetros de una etapa. Janus Kung, el noruego del ADR, ahí marcha en la primera posición, rodando con una enorme fortaleza, con una gran energía, marchando camino de la línea de meta situada en Béjar, repito, tras un final de 600 metros con un desnivel del 6% que puede dictar incluso segundos de diferencia entre los primeros en la línea de meta. Debe estar muy cerca ya a la cabeza de carrera de cubrir los 237 kilómetros, por tanto a solo 10 de la llegada. Todavía mantiene exactamente 26 segundos de ventaja Janus Kung, 26 segundos de ventaja para Janus Kung sobre la cabeza del pelotón. Sí, Juan Carlos Rivero. Bien, marchamos aquí junto al pelotón, que efectivamente está absolutamente fraccionado, aunque los hombres que se están quedando por detrás no son los importantes de los que cuentan para la clasificación general. Moto 1. Sí, adelante Alberto. Sí, efectivamente. Tras Kuhn hay un cuarteto en el que figuran Lukin, Pérez, Marino Alonso y el corredor colombiano Darío. Son los continuos demarrajes en la cabeza del pelotón que van produciendo esas situaciones completamente variables cuando Janus Kung va a pasar por el cartel de 10 kilómetros para la línea de meta. Acaba de hacerlo el corredor noruego, soviético de nacimiento, nacionalizado noruego del equipo ADR, 10 kilómetros por tanto para la línea de meta para el hombre que marcha en estos momentos en cabeza de carrera. Cuando veamos también por ese lugar el paso del pelotón, tendremos la referencia exacta de la ventaja. Ahí vemos el cuarteto perseguidor. Son para los cuatro. Los cuatro 18 hombres, segundos. 18 segundos y el pelotón en estos momentos hace también su paso. A 23 segundos de Janus Kung. La ventaja es corta, pero indudablemente la fortaleza del corredor noruego va a intentar ser puesta de manifiesto para conseguir llegar a la línea de meta manteniendo esos escasos segundos. Repito, el terreno es accidentado y impropio para la persecución, pero lógicamente el pelotón debe de rodar muy deprisa buscando a ese hombre, Alberto Bacigalupe junto a Janus Kung. ¿Cómo es el pedalear del corredor noruego? Atención, Alberto Bacigalupe, Moto 1. Sí, Moto 1. Te preguntaba, ¿cómo marcha el corredor noruego? ¿Se le ve con fuerzas? Sí, se le ve con mucha fuerza y además hay que considerar que este terreno le favorece. No sé en estos momentos cuál es la diferencia que lleva respecto al cuarteto que le sigue de inmediato, pero me da la impresión de que ha aumentado. Lo que pasa es que es una carretera con muchos vericuetos, muy difícil para contemplar pues a cierta distancia lo que sucede por detrás, y de ahí que no sepa la diferencia, pero se le ve bastante fuerte, aunque ahora está mirando para atrás, no sé si porque no confía de la diferencia que lleva respecto a los demás o porque quiere establecer la estrategia de una manera definitiva. La última diferencia eran 18 segundos, ahora entonces ha bajado. Se ha unido un hombre más a ese cuarteto perseguidor. Tienen en sus pantallas desde ese plano aéreo la referencia visual de la ventaja que lleva Janus Kung. 2 minutos tiene perdidos con respecto a Roland Leclerc en la clasificación general Janus Kung, por lo tanto no parece probable que, aunque su escapada pudiera ser buena para conseguir la victoria de etapa, pudiera hacer peligrar el puesto del corredor francés del equipo Caja Rural en la general de esta vuelta 89. A 2 minutos se encuentra Janus Kung en el puesto 72 de la clasificación general, y el noruego indudablemente, si hoy ganara y consiguieron los segundos, volvería a poder contar para los primeros puestos después de la mala actuación que su equipo, el ADR, tuvo en la contrarreloj por equipos, lo que le ha relegado a esa posición actual en la clasificación general. La verdad es que va rodando a bloque, se le ve con mucha fortaleza y parece incluso con la seguridad de poder llegar a la línea de meta. Vamos por orden, primero Moto 2, que fue la primero que pidió paso. Juan Carlos Rivero, adelante. Aquí estamos junto a Domingo Perurena, el director deportivo del equipo Caja Rural, con ese hombre que marcha en cabeza y la posibilidad de que el liderato pueda o no pueda peligrar, Domingo.
Bueno, con Kuhn no, porque todavía hay una ventaja considerable y por lo tanto no creo, pero hay otros escapados y efectivamente se encuentra Alonso y espero que no aumente mucho la distancia o que sea neutralizada la escapada. ¿El liderato le está haciendo trabajar a Caja Rural en cada etapa? Bueno, ayer sobre todo trabajamos bastante, hoy un poquito menos porque hemos contado con la colaboración de otros equipos que tenían interés, como Teca, como el ADR, por lo tanto, pues hoy ha sido un día de medio reposo. Gracias Juan Carlos Rivero, gracias a Txomin Perurena, porque Marino Alonso está a 18 segundos en el puesto 10º de la clasificación general y sí que podría hacer peligrar el maillot de Roland Leclerc, aunque no serían 18 segundos reales, sino 22 segundos, merced a los 4 que hoy cogió en un sprint bonificado el corredor del equipo Caja Rural. Alberto Bacigalupe, Moto 1, adelante. Sí, era para deciros que el pelotón, que ya marcha agrupado, aunque de manera muy estirada, camina a unos 24 segundos de Janus Kuhn. 24 segundos la ventaja de Janus Kuhn, una ventaja que lógicamente con esos saltos que se están produciendo en la cabeza del pelotón debe ir reduciéndose en los ya aproximadamente 8 o 7 kilómetros que quedarán para el final de esta etapa, pero en la que el corredor noruego va a intentar con todas las ganas el llegar a la línea de meta. 8 kilómetros al final para concluir esta jornada y el pelotón estiradísimo, como le ven en esa magnífica panorámica desde nuestro helicóptero, rodando a una fortísima velocidad. Son, por tanto, los kilómetros finales. No se va a permitir desde atrás la escapada de Janus Kuhn, que dentro de muy poco va a ser alcanzado ya. Observen, apenas 200 los metros de ventaja que lleva el noruego y el pelotón rodando muy fuerte para intentar alcanzar al corredor del ADR. Ahí tienen a Janus Kuhn. Dorsal 32, este corredor noruego que en su primer año de profesionalismo comenzó a apuntar grandes cosas, grandes cualidades que poco a poco va cumpliendo, pero todavía con mucho tiempo por delante tendrá que comenzar a demostrarlas de forma definitiva. Sí, Alberto. Ha vuelto a disminuir 18 segundos respecto a la cabeza del pelotón. Así pues se confirma la sensación de que el pelotón va a neutralizar la escapada de este hombre que nació en Tallinn hace 24 años, cuando por detrás la lucha es terrible. Miguel Indurain, que ha tomado la iniciativa en la cabeza del pelotón en esa subida y que ha imprimido un fortísimo ritmo. Ahí le ven al corredor del equipo Reynolds, el compañero de Perico Delgado, tomando la iniciativa en la cabeza del gran grupo e intentando detrás de él Iñaki Gastón, Anselmo Fuerte. Iñaki Gastón y Anselmo Fuerte, vaya trío de lujo. Miguel Indurain, Gastón y Fuerte, las 3 primeras posiciones en esta subida en la cabeza del gran grupo. Y observen ustedes cómo según van pasando las etapas nos vamos acercando ya a la de mañana en Ávila, donde según la opinión de muchos corredores va a empezar realmente la Vuelta a España. Como ya digo, van apareciendo en las posiciones de cabeza los hombres importantes. Fabio Parra también, ahí aparece también Fabio Parra, el corredor colombiano. Es cierto que los hombres importantes ya no quieren perder aquí la oportunidad de estar en las primeras posiciones, evitando que se produzca algún corte y que puedan perder algunos segundos con respecto a los hombres importantes, y por ello se mantienen esos primeros lugares cuando eres un corredor del equipo Lotus Zahor, el que ha saltado del gran grupo. Se trata concretamente de Santiago Portillo, que ya fuera acompañante de Ángel Ocaña en un intento de escapada en la primera jornada. Miguel Indurain tras Santiago Portillo en la cabeza del gran grupo. Ahí los ven, Santiago Portillo, dorsal 93, Miguel Indurain con el dorsal 22 en las 2 primeras posiciones de este pelotón. A continuación Iñaki Gastón, el hombre que también en la segunda etapa intentara el salto en los últimos kilómetros, siendo superado en la línea de meta por los corredores Quino Hernández y Federico Echave, y que hoy mantiene junto con Anselmo Fuerte, Fabio Parra en las primeras posiciones de este gran grupo. El final es un final que también incluso podría favorecer a Iñaki Gastón, un hombre fortísimo en esta clase de subidas, y ahí se van a jugar todos, aunque teóricamente Malcolm Elliott sería el gran favorito, la victoria de esta etapa. Ese es el perfil de la llegada, 600 metros con una subida de un 6%, en el que los hombres rápidos con facilidades llegadoras, con facilidades de sprinters, pueden jugarse la victoria. Alberto Bacigalupe. A deciros que Kuhn ha pasado por el letrero que señala 5 kilómetros para la llegada, a 14 segundos el pelotón. Ahí le vemos a Janus Kuhn.
Menos de 5 kilómetros ya para el final de la etapa. Todavía el corredor noruego en la cabeza del gran grupo. Y como decía antes, puede haber incluso segundos de diferencia en esta rampa de 600 metros que pone punto final a esta quinta etapa de la Vuelta a España. Janus Kung mirando hacia atrás. Él fue cuarto en la Vuelta a Aragón del año pasado, tercero en la Vuelta a Asturias y 24º en el Tour, pero va a tener muy difícil llegar aquí a Béjar, donde el año pasado ganó Navarro Fuster. Roberto Córdoba en pantalla. Roberto Córdoba, y a continuación le sigue el colombiano Morales del equipo Kelme. Rodríguez Magro en la cabeza del pelotón. Los hombres gregarios de los hombres importantes trabajan cumpliendo su misión mientras continúan las aceleraciones, como ahora vemos por la parte izquierda de la carretera. Ahí vemos a José Luis Laguía, a Raimund Dietzen, también aparece el corredor Marino Alonso y todos los hombres importantes en los primeros puestos. Eric Aritú, Miguel Endurain, Álvaro Pino, Marino Lejarreta. No se puede permitir la posibilidad de un corte en la cabeza. Omar Hernández, no se puede permitir la posibilidad de un corte en la cabeza y que alguno de los hombres importantes se quede rezagado y pierda algunos segundos que pueden ser importantes. Ahí está Jesús Rodríguez, el hombre del Helios CR, al que esta mañana, minutos antes de la salida, veíamos dialogar muy seriamente con su director Joaquín Pérez Oliva. A buen seguro que estaban preparando el salto más o menos en este momento de la carrera. De todos modos, el rodar tan fuerte del pelotón va a hacer casi imposible que Jesús Rodríguez pueda salir de la disciplina del gran grupo. Sí, Alberto, lógicamente con esos continuos saltos en la cabeza del pelotón, con esos continuos demarrajes, la ventaja de Janus Kung va decreciendo y este descenso fortísimo por buena carretera puede ser en cambio beneficioso para este corredor noruego del equipo ADR, que marcha ya muy cerca de la línea de meta. Al fondo de la imagen vemos perfectamente a Béjar y sobre todo desde esta imagen del helicóptero vemos el gran pelotón y la imagen de Béjar al fondo, donde está situado el final de esta quinta etapa, la Bañeza-Béjar, 247 kilómetros que se ha rodado, que se ha volado, diría yo, a un promedio de casi 48 kilómetros por hora. Sí, Alberto, se te escucha. Va a ser cosa de metros porque en los últimos ha ganado 2 segundos Janus Kung respecto al pelotón. Es lo lógico con ese descenso que le favorece o que por lo menos no le perjudica con respecto al pelotón perseguidor. Además, Janus Kung es un hombre que está muy acostumbrado a la marcha en solitario, a la lucha contra el crono. El año pasado fue tercero en el Gran Premio Eddy Merckx y octavo en el Gran Premio de las Naciones. Por tanto, un excelente rodador que ya tiene Béjar a la vista. Cartel de último kilómetro, Alberto. Efectivamente, os daré el top. Cuando han hecho una cosa peligrosísima, arrojarle un ramo de flores que por poco da con el corredor en tierra. Top para Kung. Top para Kung, y el top del pelotón lo vamos a vivir en directo dentro de unos instantes con esos hombres que marchan a toda velocidad. Ahora va a pasar el gran grupo. 8 segundos para Mariano Sánchez. Mariano Sánchez era el hombre del equipo Teca que marchaba en la primera posición del gran pelotón. Un pelotón en el que, como hemos visto en los últimos kilómetros, están situados en las primeras posiciones todos los hombres importantes. Sí, Juan Carlos Rivero. Sí, exactamente. Todos los hombres importantes se han situado en cabeza de ese pelotón que está estiradísimo y que ha marchado en ocasiones con velocidades de 70. Una caída. Caída, cola de pelotón. Atención, una caída en la cola del pelotón. Juan Carlos Rivero. El líder. Está caído Roland Leclerc. Roland Leclerc se ha caído. Sí, exactamente. Estamos justo junto a Roland Leclerc. Hay también un hombre del Kelme que es Iñaki Gastón. Iñaki Gastón, aunque consigue recuperarse, no así Roland Leclerc, que todavía se encuentra de pie sobre el asfalto. Es los dos hombres que han caído en este instante junto a un corredor. Vamos a intentar acercarnos cuando se ha levantado ya Roland Leclerc. No hay que olvidar que estamos ya en zona de sprint. Atención, esto es muy importante. Es muy importante, zona de sprint, último kilómetro y por tanto no significaría pérdida de tiempo. Estamos ya en los últimos metros. Atención, porque Janus Kung está aguantando con todas sus fuerzas y ha sido sobrepasado, y la victoria se la va a disputar Eddy Plankaer. Su compañero de equipo es el hombre que parece haber tomado la iniciativa en la cabeza del pelotón. Por el otro lado viene Malcolm Elliott, Eddy Plankaer, el corredor
Eddy Plancar, efectivamente, primera posición. Segunda posición para el corredor Quino Hernández del equipo Seur. Tercera posición probablemente para Malcolm Elliott, Manuel Jorge Domínguez y Malcolm Elliott. Sí, adelante, Juan Carlos. La entrada de Roland Leclerc, el tercer hombre era Mosquera, Iñaki Gastón y el líder, los que se han caído a pocos metros de la meta. Repetimos, por tanto, que viéndole en nuestras imágenes, y no significaría pérdida de tiempo ni pérdida del maillot amarillo. Recordar, por otra parte, que el vencedor de la etapa ha sido el belga Eddy Plancar, delante de Quino Hernández, el corredor del Seur, de Manuel Jorge Domínguez, el corredor del BH, y en la cuarta posición Malcolm Elliott, el corredor del equipo Teca, que era quizá el gran favorito para la victoria final. Hace ya un minuto que llegó Eddy Plancar. Ahí tienen a Roland Leclerc, muy pocos metros ya para pasar la línea de llegada. Importante, hay que insistir, también llega ahora Jesús Rodríguez Magro. A ver si podemos tener conexión de esa caída que se ha producido ya aproximadamente a 800 metros de la línea de llegada. Afortunadamente no parece que haya tenido consejos de esa caída. Eran 800 metros los que faltaban para la caída, y ahí tienen por delante, se estaba jugando la etapa entre Eddy Plancar